Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Amadísimos, buenas noches, hermanos, amigos que nos escuchan a través de las redes sociales. Tengan ustedes buenas noches y sean bienvenidos a esta reunión que el Señor nos ha concedido en esta noche para conocer de Él cada día más y para ser enseñados por su bendita palabra, que dice que su palabra es útil para enseñarnos. Así es de que aquí estamos esta noche nuevamente exponiendo nuestro corazón delante de Dios para que Él pueda hacer esos cambios que solo Él puede hacer en nuestros corazones, hermanos. Gracias le damos por esta oportunidad. No todos tienen este privilegio de poderse reunir con la libertad que nosotros lo hacemos para glorificarlo y para escucharlo. Así es de que vamos a orar para pedirle al Señor que Él nos ayude. Padre Celestial, bendito Dios de los cielos, amado Señor, muchas gracias te damos en esta preciosa noche, Señor, por el que nos concedes el honor de presentarnos delante de ti para escucharte, para oír lo que tú quieres enseñarnos. Gracias porque en cada reunión que tenemos, Señor, somos enseñados y nuestro espíritu se va renovando día con día por medio de tus enseñanzas, Señor, que es lo que el objetivo de estar esta noche aquí. Queremos ser transformados a un nuevo varón, a un nuevo hombre, para que esa vieja naturaleza vaya desapareciendo de nosotros. Muchas gracias, mi Dios. Estamos muy agradecidos por tu misericordia y por el privilegio de ser tus hijos, de ser tus alumnos esta noche. Muchas gracias. Así de que, hermanos, me acompañan en oración, por favor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él guíe la reunión de esta noche. Amado Señor, Padre nuestro, que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Gracias, oh Dios amado, Dios bendito, por el privilegio que me concede, Señor, esta noche de predicar tu palabra, Señor. Me presento delante de ti con temor y temblor, Señor. Consciente totalmente, Señor, que el propósito es agradarte. El propósito de esta noche, además de ser enseñados por ti, de escucharte, Señor, hacer las cosas con diligencia, con transparencia, Señor. Predicar tu palabra como tú quieres que lo hagamos, Señor. Concédeme el honor de ser un vocero que te agrade en esta noche, Señor. Unge mi corazón, unge mis labios, que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe en esta noche. Gracias por el honor, el honroso honor de estar parado en este lugar donde, Señor, se predica tu verdad, tu palabra, tu santa palabra. Gracias por el mensaje que nos traes esta noche, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Sin duda alguna, mis amados hermanos, nuestra fe es manifestada en los tiempos de prueba. En aquellos momentos cuando ya no se puede, cuando nada es posible, cuando no hay, cuando ya no hay esperanzas ni fuerzas para continuar. En esos momentos, hermanos, es cuando nuestra fe es manifestada. Porque cuando las cosas andan bien, hermanos, pues qué rico. Pero en estos momentos difíciles, ¿cuánto nos ha tocado vivir estos momentos difíciles donde, bueno, el médico dice ya no se puede más? La medicina ya no puede. Cuando se prueba por todos lados y nada sale. Cuando no hay. Necesitamos algo para ponernos, para usarlo o para alimentarnos y no hay. Cuando nuestras esperanzas se han terminado. Y cuando estamos desfallecidos, ya no, ya lo probé, ya lo intenté, ya busqué, ya hice, nada. En esos momentos, hermanos, nuestra fe es manifestada. En estos momentos, hermanos, en estos momentos precisos que estamos hablando, es fundamental seguir creyendo. Seguir creyendo, seguir caminando hacia adelante. En estos momentos difíciles debemos recordar que en el momento más oscuro de la noche, está nuestro sol de justicia brillando con gran intensidad. Aleluya, qué alegre, hermanos. Ese sol de justicia, nuestro Señor Jesucristo, brillando con toda su intensidad y con todo su poder. En esos momentos difíciles debemos recordar que allí está nuestro sol de justicia. En esta historia que el Señor puso en mi corazón esta noche y que por algo está en la Biblia, podemos ver esa fe, esa obediencia y esa confianza en ese sol de justicia. El encuentro del profeta Elías con la viuda de Sarepta de Sidón
nos muestra cómo ese sol de justicia actúa en esos momentos de escasez, en esos momentos de oscuridad. Este relato bíblico, hermanos, nos muestra una gran fe de un profeta y de una viuda. A través de este mensaje, mis amados hermanos, podemos aprender valiosas lecciones sobre la confianza en Dios y sobre su generosidad. Es una hermosa historia que a veces la pasamos desapercibida, pero cuando nos detenemos y la analizamos a la luz de las Escrituras y guiados por el Espíritu Santo, nos damos cuenta que tiene una gran enseñanza para nosotros. Esta historia está en el libro Primero de Reyes, capítulo 17 y 8 en adelante. Ahorita vamos a leer del 8 al 10. Dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Hermanos, en esos momentos estaba pasando ahí un tiempo de sequía, de sequedad. No llovía, y entonces el profeta Elías necesitaba ser alimentado. Y Dios lo envía a ese lugar de Sarepta de Sidón para ser alimentado por una viuda. Y tal como se lo había dicho cuando lo envió ahí a Sarepta, encuentra una viuda, cabal, como le dijo el Señor. Por eso, hermanos, debemos confiar en lo que dice el Señor. Porque vemos aquí cómo Dios cumple su promesa. Él no miente, no engaña por su naturaleza santa. Por lo que podemos confiar en Él con todo nuestro corazón. Las promesas del Señor se realizan y complementan con nuestra obediencia, como vemos con el profeta Elías y la viuda de Sarepta de Sidón. Ellos obedecieron el mandato del Señor. Dios tiene planeado un gran milagro en ese lugar, pero requiere de la obediencia de Elías y la obediencia de la viuda. Ambos escuchan a Dios y a ambos deben obedecerle. Elías ir a Sarepta de Sidón y la viuda tiene que alimentarlo. Veamos primero el libro de Reyes 17, 11 y 12. Dice: y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mire qué escritura, hermanos. Mire qué escritura. La viuda esperaba lo peor: la muerte de ella y su hijo, porque dice, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Por qué? Porque era lo único que tenía. Vemos también que la viuda estaba enfocada en lo poco que tenía y lo estaba cuidando.
Lógico, hermanos. Todo lo que estaba haciendo aquí la viuda lo vemos muy lógico. Y vemos, hermanos, cómo ella estaba había perdido todo entusiasmo, mejor dicho. Porque el miedo, ella tenía un temor de morir, ella y su hijo. Y el miedo, hermano, nos roba la fuerza, el entusiasmo y la confianza. Ya no confiamos en nada, pues estamos a punto de morir. Vemos también que el temor nos aleja del poder de Dios. Por eso dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. El perfecto amor es Cristo Jesús. Amén. Y vemos también que la fe es la certeza de lo que Dios hará. Y el miedo es la certeza de la catástrofe que se aproxima. La fe es la certeza de lo que Dios hará o de que Dios hará. Y el miedo es la certeza de la catástrofe que se aproxima. Pero la voluntad de Dios, mis amados hermanos, es reemplazar ese temor por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Esa es la voluntad de Dios, que no vivamos con miedo, hermanos. Que el miedo sea reemplazado por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mire qué enseñanzas más lindas, y solo vamos empezando. Solo vamos empezando. Pero mire qué enseñanza más hermosa. El profeta Elías le dice, en primer libro de Reyes 17, 13 y 14, Elías le dijo, no tengas temor. ¿Por qué? Porque él había visto que ella tenía temor. Él le había dicho que era un hombre de Dios, pero tenía temor. Entonces Elías le dice, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Ella le dice, le da, fíjese primero que le da las instrucciones de que le haga la torta, ahora le da la promesa. Y le dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hermanos, esta es una frase muy usada en las Escrituras. Es una frase la que está usando el profeta Elías para animar a la viuda. No tengas temor. No temas. Esa palabra de no tengas temor la encontramos muchas veces en la Biblia. Luego que le dice no temas, le da las instrucciones, hazme la torta a mí primero, hermanos, todavía con eso. Pero si era lo único que tenía para alimentarse a su hija y ve y le dicen primero me haces a mí, ¿qué iba a pasar? Entonces iban a morir inmediatamente. ¿Verdad? Pero le dice no tengas temor y le da las instrucciones, pero hazme a mí primero. Y finalmente le revela la promesa, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta que vuelva a llover. Primero recordemos, hermanos, la situación de esta viuda. Primero era viuda. No tenía a su esposo que le pudiera proveer. Luego estaba en una sequía horrible. Hermanos, yo cuando estaba estudiando esto, me podía pensar, si yo estuviera con una gran sed y solo tengo un par de tragos de agua, ¿será que yo se la daría a otro?
solo que Dios me lo revelara y mi espíritu recibiera esa revelación y esa orden. Luego vemos que lo único que tenía ella era un puñado de harina y un poco de aceite. Y no solo lo único, era lo último que tenía. No había más, no había más. Era lo último que ella tenía y estaba aferrada a eso. Luego el versículo 15 dice que ella fue e hizo como le dijo Elías. Hermanos, a pesar de todo, ella actuó en fe. Ella actuó en fe porque a pesar de que todo era negativo, ella obedeció en fe e hizo como le dijo el profeta. Y el Señor cumplió su promesa y ellos fueron testigos de un gran milagro. Hermanos, mire cómo funciona la fe y la obediencia. Qué fe, hermanos, qué enseñanza de fe nos da esta mujer. La situación no era fácil. Y entonces viene el milagro, hermanos. Fueron testigos de un milagro hermoso que lo vemos en primer libro de Reyes, capítulo 17 y versículo 16. Dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hermanos, la sequía parece ser que duró 3 años y medio. No fueron días. Fueron años, 3 años y medio. Y Elías estuvo en la casa de la viuda más o menos 2 años y medio, aproximadamente. Y cada mañana, cuando ella llegaba a la cocina, allí estaba Dios cuidando de su siervo Elías y cuidando de la viuda y de su hijo. Siempre había harina y había aceite durante 2 años y medio. Hermanos, por eso el salmista con toda autoridad, después de haber visto estos milagros del Señor, él dice en el Salmo 37, 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y en el Salmo 23, 1, el salmista dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hermanos, debemos creer esa gran verdad. ¿Es Jehová tu pastor? Si te está faltando algo, hermanos, posiblemente no sea Jehová tu pastor. No sé, posiblemente. Porque el salmista dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y nada es nada. Y también dice, joven fui, yo tengo años de vida en el Señor, y ahora ya estoy viejo. Y nunca he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Él lo testifica. Y hermanos, eso es algo a lo cual nosotros tenemos que aferrarnos. Si hay escasez, revisa tu vida con el Señor. Pero la cosa no se queda ahí, hermanos. Un gran milagro. Durante 2 años y medio
harina no escaseaba ni el aceite escaseaba. Siempre había y siempre estaban las tortas deliciosas, una grande para el profeta Elías, otra para la viuda y otra para el hijo de la viuda. Qué milagro más hermoso, hermanos. Eso indudablemente fortaleció la fe y la obediencia tanto del profeta como de la mujer, la viuda de Sarepta. Pero la cosa no se queda ahí. El Señor pone a prueba la fe de la viuda a un nivel más alto por segunda vez. Y ahora nada más y nada menos, hermanos, que con la muerte de su hijo. ¡Hala! ¡Qué difícil! Primero de Reyes 17:18. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Aquí vemos que la fe de la viuda empezó a tambalear. Porque lo que vemos en esta escritura es como que ella recordó algún pecado que le pesaba en la conciencia, tal vez de su juventud, y que por eso Dios la estaba castigando con la pérdida de sus hijos, y en lugar de ser Elías el mensajero de Dios, era el mensajero de la muerte. Por lo que le dice la viuda. Recordando, tal vez porque cuando era joven cometí tal y tal pecado, y tal vez Dios me lo está cobrando ahora. Ahí como que tambaleó un poquito. Esta triste muerte del hijo de la viuda ha de haber sacudido a Elías, más aún que hubiera ocurrido en su presencia. También para el profeta había sido muy difícil, hermanos. Todo iba muy lindo, la palabra de Dios, la promesa de Dios se había cumplido, habían comido durante años, pero ahora viene y se muere el hijo. Para el profeta Elías ha de haber sido muy difícil, aunque nosotros sabemos la calidad de profeta que era Elías. Era un profeta de Dios. Y entonces en el lugar de ponerse a reclamarle a Dios, porque la viuda le estaba reclamando a él, en lugar de ponerse a reclamarle a Dios la muerte de su hijo, y mira, Señor, y lo peor que yo aquí estaba, Señor, y si yo les traje bendición, ¿cómo va a ser que el hijo de la viuda se muriera? Tú me la estás poniendo muy difícil. ¿Qué le digo a esta viuda? Si tú me mandaste, Señor, no, por favor. ¿Verdad? Qué difícil, hermanos, qué difícil. Pero el profeta, como un hombre de Dios, hace lo correcto. Toma al niño en sus brazos y clama a Dios. Hermanos, esa debe ser nuestra actitud. No reclamarle a Dios, sino clamarle, oh Dios de los cielos. Aquí estoy delante de ti con otro problema, pero que mi fe no mengue, Señor, ni mi obediencia, y que yo pueda confiar en ti, porque tú me has prometido vida y vida eterna, y yo lo creo, y por eso estoy delante de ti. Así fue como actuó el profeta Elías. Entonces él toma al niño, hermanos, en sus brazos y clama a Dios. Primer libro de Reyes 17, 19 en adelante, dice, y le dijo, dame acá tu hijo. Entonces lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy,
hospedado? ¿Has afligido haciéndole morir a su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahora conozco. Tuvo que ocurrir el segundo milagro para que ella estuviera convencida que Elías era el varón de Dios. Hermanos, eso no está bien si tenemos que ver para creer. Aquí falló un poquito la viuda. Porque hasta que vio que había resucitado al niño, creyó en Dios. ¿Qué hubiera pasado si el niño no resucita? Entonces no hubiera creído. Debemos tener mucho cuidado. Estas todas son todas las enseñanzas, mis hermanos, porque de eso se trata. No venir a pasarnos una hora aquí escuchando al hermano que está hablando un montón de cosas ahí. No, tenemos que ver qué nos enseña, pues. ¿Cómo debemos actuar nosotros? Y aquí vemos, hermanos, cosas tan maravillosas que la mayoría creemos hasta que vemos el milagro. Y no es así. Dice que es la certeza de lo que se espera, la fe. O sea, es la certeza de que va a pasar. La convicción de lo que no se ve. Hermanos, yo no veo dónde está el aceite, dónde está la harina, pero voy a creer. Mi hijo murió, ok, pero Dios es el Dios de la vida, el Dios dador de vida. La historia no dice nada más de esta viuda, pero en vista de que Jesús hace mención de ella, podemos concluir que pudo haber servido al Señor hasta el final de sus días. Porque Jesús dijo en Lucas 4, 25 y 26, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Hermosa historia de fe, hermanos. Hermosa historia de fe y de obediencia y de la misericordia de Dios. 3 cosas. Vemos fe, obediencia y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Pero ¿qué enseñanza nos deja a nosotros, mis amados hermanos? Porque si esta historia está en la Biblia, es para nuestra edificación y enseñanza, porque recordemos lo que dice 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos. Entonces, por eso está esa historia en la Biblia. Muchas veces, hermanos, Dios permite que pasemos por tiempos de escasez, pero siempre tiene un propósito. Eso es muy lindo, hermanos. Pasamos por tiempos de escasez, pero hay un propósito. Dios tiene un propósito. Durante los 3 años y medio que duró la sequía, que el mismo Elías había profetizado,
Y a pesar que era el profeta designado de Dios para un propósito más grande, tuvo que pasar muchos problemas, muchas privaciones. Primero, tuvo que huir del rey Acab, por lo que tuvo que esconderse en un arroyo. Y ahí Dios le manda cuervos para que lo alimenten. Imagínense, hermano, que el Señor le dijo, vete, huye, acampa en ese arroyo. ¿Y qué voy a comer, Señor? Yo voy a enviar cuervos para que te alimenten. Hermanos, nosotros lo vemos muy bonito y muy así lo pasamos rápido. Pero creería uno que van a venir cuervos a alimentarme. Pero era profeta, ¿no? Un hombre de Dios. Y él sí creyó. Y cabal, los cuervos lo alimentaban. Otra cosa que vemos, hermanos, es de que Dios puede usar a otras personas para suplir nuestras necesidades, aún a nosotros nos parezca bien o no. Pero puede usar incluso, hermanos, a personas que te desagradan. Dios no va a llegar con el canasto de pan, pero sí va a mandar a otro para que te lleve un canasto de pan. Él puede usar otras personas para suplir nuestras necesidades. Bueno, finalmente el arroyo se secó donde estaba Elías, que lo alimentaban los cuervos. Entonces Dios proveyó a Elías de una manera diferente. Ahora ya no le manda gavilanes, sino que lo manda a vivir a Sarepta, un pueblo en el país vecino, donde Dios había preparado una viuda pobre para que lo alimentara. Pero cuando él llega y le pide a esta viuda un bocado de pan, resulta que no tiene ni para ella ni para su hijo. Y lo que le espera es la muerte por hambre. Hermanos, hay uno dice, pues ¿cómo me va a dar el Señor? Me hubiera mandado con un hacendado o algo así, que tienen tanto dinero y tienen tanta comida, pero me manda a que me alimente una viuda que no tiene ni para ella. Pero hay un propósito, hermanos. En primer libro de Reyes 17:12 dice, ya la leímos, pero la vamos a leer para que vea. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Era muy extraño, mis amados hermanos, muy extraño que Dios enviara a Elías a una persona que no tenía nada que darle. Pero en Dios no son extrañas las cosas, porque Él es Dios de milagros. Y lo que Dios quería mostrarle a Elías aquí, y nos quiere mostrar a nosotros esta noche, hermanos, es que la provisión viene de Él y no de las personas. Amén, ¿entendemos esto? La provisión viene de Él y no de las personas. La viuda era muy pobre, no tenía que darle, pero Dios aquí se revelaría al profeta Elías como Jehová Jireh, Jehová mi proveedor. ¿Quién hizo que no escaseara la harina y el aceite? Dios, no la viuda. Esa es la enseñanza, mi hermano. Puede ser que esto, pero ¿qué me puede dar Él? Muchas veces lo decimos, hermano. Anda a pedirle un consejo a fulano de tal. Ay, ¿qué me puede enseñar a Él a mí? Pero es Dios quien te va a enseñar, no es la persona.
Recuerdo el pasaje de cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, Génesis 22:7. Dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Hermanos, por eso era de que al profeta a Abraham se le dice el padre de la fe. Porque él conoce a Dios como Jehová Iré, como Jehová proveedor. Hermanos, cuando Dios promete algo, siempre lo cumple. Lo que debemos hacer es creerle a Dios como lo hizo Abraham y como lo hizo el profeta Elías. Él, con toda su fe puesta en la promesa del Señor, le dijo a la viuda, no tengas temor. Y luego le revela la promesa. Y le dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover. Dice, no tengas temor, porque Jehová ha dicho así, y si él dijo, créele. No dice cuántos días comieron los tres, pero dice que fueron muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite menguó. Hermanos, Dios quiere que confiemos totalmente en Él y que dependamos totalmente de Él, como dice el proverbista en el capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén, hermanos. Confía en Jehová. Confía en Jehová. Bueno, todo estaba muy lindo, hermanos. La comida no escaseaba y los tres estaban siendo alimentados. Había suficiente harina y suficiente aceite para los tres. Todo perfecto, muy bonito. Pero viene la siguiente prueba para la viuda de Sarepta. Su hijo se enferma y fue tan grave la enfermedad que el niño murió. Y lo que aprendemos aquí, hermanos, es que Dios siempre va a subir el nivel de prueba. Siempre va a poner a prueba nuestra fe. En nuestra caminata con el Señor siempre vamos a ser probados. Y la prueba va a subir de nivel cada vez que seamos probados. Como dice Santiago 1, 2 y 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos, cuando somos sometidos a prueba, se comprueba, valga la redundancia, qué tan genuinos somos en nuestra fe y cuánto estamos dispuestos a permanecer y a resistir con valentía. En 1 de Reyes 17, 18 dice, y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Hermanos, es triste, pero qué tan rápido olvidamos los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Dios acababa de salvarlos de morir de hambre. La actitud de la viuda debía de haber sido diferente, no echarle la culpa al profeta y a Dios. Ella ya había visto un milagro.
¿por qué no confiar en que podía haber otro? Dios no es Dios de un milagro, hermanos. Él es Dios de milagros. Tu vida puede ser un milagro constante. Entonces, hermanos, si ya había visto, ¿qué tan rápido olvidó la viuda ese milagro? ¿Por qué no le dijo, profeta, ya el Señor hizo un milagro, ahora dile que por favor reviva a mi hijo y que nos haga otro milagro? Él los alimentó no por un día, por muchos días. La fe de la viuda se estaba desmoronando, hermanos. Y así es como nosotros actuamos, lamentablemente. Cuando el milagro ocurre tenemos fe, pero cuando la prueba viene, la fe desaparece y el Señor no quiere eso de nosotros. Recordemos que ¿qué les dijo el Señor a sus discípulos cuando iban en la barca y vino la tormenta? Hombres de poca fe, les dijo. Hombres de poca fe. Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Hermanos, hacía unos momentos antes, los discípulos habían presenciado un milagro maravilloso que Jesús había hecho, sanar al criado del centurión. Momentos. Pero cuando vino la tormenta, ellos dudaron. Ellos dudaron. Hermanos, cuando Jesús va en tu barca, no te preocupes. Pero asegúrate que Él va en tu barca. Y si Él va en tu barca, no te preocupes. Él tiene el control. Él tiene el control de todo. Y esto no lo entendió la viuda. La misericordia de Dios estaba obrando en ellos. El enviado de Dios estaba ahí. No había razón para dudar. El Señor nos muestra otro milagro más grande aquí. Primero de Reyes 17, 21 y 22. Dice, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías. Y el alma del niño volvió a él y revivió. Otro milagro más grande. El primer milagro los alimentó, el segundo milagro resucita al hijo de la viuda. Me recuerda Juan 11, 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Hermanos, Jesús, Dios nunca llega tarde. A veces Él se retrasa para probarnos, para mostrarnos su gloria. Él no llega tarde, Él llega a tiempo siempre. No lo dudes. No es en tu tiempo, es en el tiempo de Él, hermano. Juan 11:39 dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana de la que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Hermanos, este era el propósito de Dios con la viuda. Al igual que hizo con Marta y María. El propósito de llegar él 4 días después era mostrarles su gloria. Y este fue el propósito de Dios también con la viuda de Sarepta de Sidón. Mostrarle su gloria.
el profeta invoca a Dios y el niño resucita. Amén. Resumiendo, hermanos, esta preciosa historia que para mí, una linda historia, me dejó mucha enseñanza, espero que a ustedes también. Resumiendo, hermanos, qué hermosa historia y qué preciosas enseñanzas para nuestra caminata cristiana. Primero, Dios permite los momentos de escasez en nuestra vida con un propósito más grande. Hay un propósito más grande. Dios puede usar a otras personas para suplir nuestras necesidades, nos guste o no, nos caiga bien la persona o no. Número 3, a veces Dios subirá el grado de dificultad de nuestra prueba para probar nuestra fe. Número 4, Dios es Dios de muchos milagros, no de un milagro. 5, para que las promesas de Dios se cumplan, debemos tener fe y obedecer lo que Dios nos dice, aunque nos parezca absurdo. La orden que Dios nos da está llena de sabiduría, hermanos, para que se cumplan los propósitos y las promesas en nuestra vida, aunque para nosotros creamos que es absurdo, como pasó con Acán: métete al agua sucia 7 veces. ¿Cómo me voy a meter yo a esa agua sucia? Era para sanarlo. Y no olvidemos, hermanos, que nuestro proveedor es Dios, no las personas. Él va a usar a cualquier persona para proveerte, solo como un vaso, como un canal de bendición para ti. Pero quien te está proveyendo, quien es Jehová Iré, quien es tu proveedor es Dios. No lo olvides. Amén. Hermanos, damos gracias a Dios por esta preciosa historia que nos enseña a confiar, a obedecer todas y cada una de las instrucciones que nos da el Señor, porque Él tiene un propósito para nosotros, muchas veces mayor. Confiemos que Dios es un Dios de milagros, no de milagro, de milagros. Amén. Y pídele a Dios que afirme tu fe, que te haga una persona obediente a su palabra y que puedas tú confiar en lo que Él te prometa. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, y que tengan una excelente noche. Amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.